llama santo. Santo. Gracias, Señor. Abra su Biblia. Bienaventurados, Salmo 119, versículos 1 y 2. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley del Señor. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Era de Crónicas 28, 19, 20. Todas estas cosas por escrito de la mano del Señor que fue sobre mí, dijo David, y me hizo entender todas las obras del diseño. Dijo más David a Salomón su hijo: anímate y esfuérzate y ponlo por obra, no temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, será contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra del servicio de la casa del Señor. Capítulo 29, 25. Y el Señor engrandeció en extremo a Salomón ante los ojos de todo Israel, y le dio gloria del reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Amén, amén. Amén. Escuchen muy bien lo que proclamó un padre sobre un hijo. Anímate y esfuérzate, no temas ni desmayes, porque el Señor Dios, mi Dios, estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra del servicio a la casa del Señor. Y el Señor engrandeció al hijo, engrandeció en extremo a Salomón ante los ojos de todo Israel. O sea, ante los ojos de los que te rodean, tus hijos van a ver cómo el Dios tuyo va a estar con ellos. Amén. Aleluya. Amén, amén. El Señor le dio gloria a Salomón del reino, cual ningún rey la tuvo antes de él en Israel. Escuchen muy bien. Hoy traigo un mensaje profético. Amén. Hoy traigo un mensaje profético. Amén. 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 David se hallaba en su lecho de muerte. David le está haciendo esta promesa a su hijo. Además le está haciendo peticiones. Son peticiones postreras que hizo David a Salomón. Israel se encontraba en el mejor momento de la historia de Israel, en el apogeo de su gloria espiritual y moral, y era bendecido por el Señor. Dios había escogido a Salomón para que edificara el templo. El primer libro de las Crónicas termina con la entrega jubilosa que hacen los hijos de Israel, voluntaria y libremente, del oro, la plata, las piedras preciosas, lo que poseían para la construcción del templo. El rey David también donó toda su... y hubo gran regocijo ante la sola idea de edificar el templo para el Señor. El segundo libro de las Crónicas empieza con la soberbia construcción del templo, el que construyó Salomón, y con la dedicación jubilosa de este templo al Señor. Así se inició la edad de oro de Israel. Sin embargo, el libro termina con la historia más trágica de las Escrituras. Y también todos los príncipes de los sacerdotes y el pueblo aumentaron la rebelión, rebelándose conforme a todas las abominaciones de los gentiles y contaminando la casa del Señor, el cual él había santificado en Jerusalén. Y el Señor, el Dios de sus padres, envió a ellos por mano de sus mensajeros, levantándose de mañana y enviando, porque él tenía compasión de su pueblo y de su habitación, mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió el furor del Señor contra su pueblo y no hubo ya remedio. Por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos, a los babilonios, que mataron a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven, ni doncella, ni viejo, ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. Asimismo todos los vasos de la casa de Dios,
grandes y chicos, los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia, y quemaron la casa de Dios, y rompieron el muro de Jerusalén, y consumieron a fuego todos sus palacios, y destruyeron todos sus vasos deseables. Allá en el libro Segunda de Crónicas, ustedes lo pueden leer, capítulo 36. La destrucción fue total, y la causa de todo fue la infidelidad del pueblo de Dios. Aunque los judíos siguieron haciendo sus sacrificios y practicando sus ritos religiosos, aunque cumplían con todos los cultos del Señor y se tenían como muy piadosos cuando lo hacían, no se sometían a la voluntad de Dios. No dieron oídos a lo que el Señor les dijo por intermedio de los profetas. Realmente no entendieron lo que el Señor quería de ellos cuando les dijo que la obediencia era el mejor de los sacrificios. Sin embargo, el Señor no dejó que las cosas se quedaran así. Reunió lo que quedaba del pueblo israelita bajo el mando de Esdras para que emprendieran la reconstrucción del pueblo. Y por intermedio de Nehemías animó a su pueblo para que volviera a levantar las murallas de Jerusalén. Nosotros, el pueblo de Dios, estamos viviendo una época en que el templo, ¿alguien conoce el templo del Señor? ¿Dónde queda? Ay, ¿verdad? Sí, así soy yo, dígalo, grítelo, soy yo. Estamos viviendo una época en que el templo espiritual de Dios necesita ser reconstruido, y en el que las murallas de protección espiritual en torno de su pueblo y de sus familias se levanten de nuevo. Y dirá: allanad, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo, porque así digo el alto y sublime, el que habita en eternidad y cuyo nombre es el Santo, que tengo por morada la altura y la santidad, y con el quebrantado y abatido de espíritu habito, para hacer vivir el espíritu de los abatidos y para hacer vivir el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, porque el Espíritu por mí visitó el cuerpo y yo hice las almas. Amén. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me ensañé, y fue el rebelde por el camino de su corazón. Miré sus caminos y le sanaré, le pastorearé y le daré consolaciones a él y a sus enlutados. Amén. Crió fruto de labios, paz al lejano y al cercano, dijo el Señor, y le sanó. Mas los impíos son como el mar en tempestad, que no puede reposar, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Mire, yo leí una cosa que yo creí que por lo menos uno de ustedes se iba a levantar y iba a gritar. Yo traje una palabra aquí que creí por lo menos que uno de ustedes iba a parar en una silla. Yo me preparé. Yo preparé el espacio que voy a hacer el silencio. De verdad, tengo aquí el espacio, mírenlo, en blanco. Uy, yo ahí voy a tener que hacer silencio, porque la persona va a parar y va a gritar. Pero nadie. El Señor está mandando una promesa grande hoy. Muchas. Abrir camino, allanadlo, quitar los tropiezos, los obstáculos del camino de mi pueblo, dio la orden del Señor. Esto es lo que Dios quiere hacer por nosotros, individual y colectivamente. Para el Señor es mucho más fácil obrar en un individuo que hacerlo con todo un pueblo. Es más fácil para el Señor tomarnos a cada uno e incitarnos a que sigamos sus caminos y guiarnos por donde Él quiere llevarnos. Pero resulta más difícil, aunque no imposible, lograr la colaboración perfecta entre las iglesias, las órdenes religiosas y las diferentes denominaciones. Para poder derribar las fortalezas del enemigo que todavía subsisten, se necesita que Dios movilice a todo su ejército como un solo hombre. Por eso Él tiene que formar nuestros corazones individualmente.
Recuerden, un soldado no puede ir a la batalla enfermo, herido. ¿No han visto cómo los regresan? Cada rato veo las noticias. Heridos en la guerra en Pakistán están los canadienses. En Afganistán están los canadienses. Cuando los vienen, ahí las noticias muestran, llegaron los heridos. También los muertos vienen. Pero el Señor ha dicho para nosotros, quitad los obstáculos para que pase mi pueblo. Quitad los obstáculos, dio la orden del Señor, quitad los obstáculos para que pase mi pueblo. Amén. Señor, yo voy a volver a leer esa promesa. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me ensañé. Y fue el rebelde por el camino de su corazón. De sus caminos y le sanaré, le pastorearé y le daré consolaciones a él y a sus enlutados. A él y a su familia, a él y a sus hijos. Amén. Amén. Dios se ha dado a la tarea de remover los obstáculos que se interponen en el camino de su pueblo. Si estamos dispuestos, el Señor apartará lo que nos impida avanzar individual y colectivamente para llegar a ser útiles para su reino. Amén. Él nos quiere productivos. Y los problemas que nos aquejan no nos dejan ser productivos. Por eso es que el Señor llamando a limpiar el camino. Amén. El capítulo 58 del profeta Isaías es uno de mis favoritos. Clama a alta voz, no te detengas, alza tu voz como shofar y predicad a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Uno no puede quedarse callado, ¿no? Tenemos que hablarlo. Yo les he explicado, los profetas traemos buenas noticias, pero también Natán. Yo considero a Natán cuando le tocó llegar allá donde David, el rey, donde Saúl. Pero este versículo a mí me enseñó una cosa, que siempre que Israel se apartaba del Señor, Él le daba el nombre de Jacob, en lugar de llamarlo Israel. Jacob significa mentiroso, simulador y suplantador. A nosotros también nos gusta la simulación, no digo que las mentiras, la simulación nos gusta. ¿Qué es lo menos que puedo hacer para salvarme? ¿Qué es lo menos que puedo hacer sin perder la bendición de Dios? O sea, no esforzarme. ¿Qué es lo menos que puedo dar para seguir contando con la bendición del Señor para mis negocios? ¿Cuál es el menor tiempo que puedo gastar para seguir contando con su bendición cuando lo necesite? ¿Qué es lo menos que puedo hacer por mi iglesia? ¿Qué es lo menos? Lo más tranquilito que pueda estar. ¿Sí? Simuladores. Ese es un proceder materialista. Y la Biblia dice que la rebeldía es un pecado tan grave como la brujería y la resistencia a la voluntad de Dios tan pertinaz como la idolatría. Pensemos que eso de ser tercos y rebeldes no es tan grave. Sin embargo, la terquedad y la rebeldía no solo entorpecen nuestra relación con Dios, sino que nos someten a la esclavitud del enemigo. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiera obrado justicia, que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden derechos de justicia. ¿Cómo me gustó y lo tengo resaltado? Isaías 58, 2 y 3. Me piden derechos de justicia. Que hay gente que se postra ahora y dice: Señor, pero yo he diezmado, yo he ofrendado. Señor, y yo llevo cada 8 días al día, me lo ofrenda. Ay, y Señor, y yo he dado, y yo hago. ¿Por qué me está pasando esto, Señor? Me piden derechos de justicia. Y quieren acercarse a Dios porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. La pregunta del millón. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Señor, yo ayunaba, pero no hizo caso, no obedeció. ¿Por qué dicen humillamos nuestras almas y no lo supiste, no te diste cuenta cómo me humillé? ¿Para qué ir a la iglesia, Señor? Se levanta diciendo: ¿para qué voy a la iglesia si tú no me has sanado a mis enfermos? Tú no me has solucionado mis problemas. Señor, he pagado el diezmo, pero yo no he visto que me fructifique, yo no veo que me prosperes. Nos llenamos de motivaciones y esas motivaciones permanecen en nosotros.
Miren Norteamérica y Canadá cómo está. Deberían ser la fortaleza de la ciudad de Dios. Y se han convertido en el centro de la religión. En lugar de edificar el reino de Dios, nos hemos dedicado a construir una maquinaria religiosa, gran parte de la cual ha usurpado el lugar de Dios. Los grandes evangelistas se han llenado de soberbia. Todos nos dejamos influenciar por este tipo de cosas. Miren nomás a nivel familiar. Resulta más fácil elaborar una serie de normas y reglamentos. En esta casa se hace así, para dirigir nuestras familias, que volvernos sensibles al Espíritu Santo y permitir que Él sea el verdadero jefe en nuestros hogares. Reflexionen sobre su propia familia y sobre su propia vida, y pídale al Señor que si existe alguna forma de esclavitud a la que usted haya contribuido y que esté impidiendo que se encuentre bajo la potestad de Jesucristo. Hasta el punto de que Satanás tiene que huir. Pero tenemos que reflexionar si le hemos dado permiso al Señor, si se lo hemos permitido, o le hemos permitido a Satanás que cause estragos en nuestra familia. Para lograr la victoria tenemos que estar dispuestos a desembarazarnos de aquellas cosas de nuestra propia invención que no sean del agrado de Dios. Ese mismo procedimiento debe emplearse también en las iglesias. Te dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no lo supiste. Señor, ¿no me ves a mí postrado, orando, clamándote? He aquí que en el día de vuestro ayuno hacéis lo que queréis y todos demandáis vuestras haciendas. He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hasta aquí, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Muchas iglesias y familias igualmente terminan divididas, cada cual coge su camino. Es más fácil encontrar nuevos amigos que intentar la reconciliación. Si la gente se va de las iglesias: no, me miraron mal, no, es que no me dejaron tocar el pandero, no, es que no me dejaron llevarle la cuenta al pastor, no, es que... y se van. Hay gente que se pelean entre ellos, ni el pastor se da cuenta. En cambio de lograr la reconciliación, lo que hacen es irse. Las familias se desintegran por no buscar la reconciliación. Los maridos y las mujeres se divorcian, ¿por qué? Por no buscar una reconciliación. Las peleas y las rivalidades se han enseñoreado de nuestras familias, de nuestras vidas.